Te doy la bienvenida a esta cuarta clase en donde vamos a recapitular un poco lo que hemos visto de los colores y básicamente vamos a ver cómo crear una escala tipográfica, o mejor dicho, un sistema tipográfico en Figma, el cual vamos a definir de una forma bastante particular, ¿no? No tan convencional. Haciendo una recapitulación de lo que hemos visto en la clase anterior, que es básicamente cómo crear un sistema de colores, lo que tengo en la mano derecha básicamente es los colores que hemos llegado a definir en la clase anterior, que están guardados ahora como estilos, ¿no? Como son estilos de color que podemos reutilizar en los componentes que vamos a implementar en la landing page, los cuales son estos de aquí: error, warning y surface, que son para interfaces. Ahora, lo que nos compete en esta clase es definir este sistema tipográfico que tengo aquí, el cual ha sido definido en base al framework que vamos a estar utilizando. Generalmente, cuando se crea una escala tipográfica, un sistema tipográfico desde cero, se hace únicamente pensando en lo que tenemos en diseño, ¿no? Que es definir nuestra escala según nuestras necesidades. Sin embargo, como había mencionado al principio, creo que es súper importante para esta clase ver otra forma de crear esta escala o este sistema tipográfico, ¿no? Para ello, lo que tengo es en el navegador, tengo básicamente lo que es abierta la documentación de Tailwind, en donde tenemos el apartado de tamaños de fuente, que básicamente son como utilidades que permiten a los desarrolladores usar un tamaño específico, que vendría a ser, por ejemplo, un tamaño de 12 píxeles y un alto de línea de 6 píxeles para una tipografía. Generalmente usan sans serif o inter, generalmente para Tailwind, ¿no? Entonces, vemos aquí que tenemos un nombre para ese estilo tipográfico, que vendría a ser el tamaño, el tipo de fuente, incluso el line height, ¿no? O el alto entre líneas de un párrafo, ¿no? Entonces aquí tenemos varias medidas que son text is m, text base, LG, el 2XL y hasta 6XL. En nuestro caso vamos a usar solamente hasta 6XL. Y lo que vamos a hacer va a ser replicar estos valores como estilos tipográficos en Figma como tal. Entonces vamos a regresar a Figma. Y bueno, básicamente lo que he hecho aquí es hacer una captura de los estilos que ya tiene implementado por defecto el framework. Y únicamente lo que vamos a pasar nosotros es a definir a nivel de qué tipografía, y vamos a personalizar el line height de algunos estilos, porque ciertamente lo que trae Tailwind es bueno. Sin embargo, para alturas de línea pues no es lo más ideal usar los estilos por defecto, y eso lo podemos a modificar con un alto de línea personalizado, por así decirlo. Para hacer un repaso de lo que tenemos aquí, es un ejemplo del texto, que básicamente está en 2 líneas, con el objetivo de poder visualizar básicamente que el alto de línea sea correcto, ¿no? Que sea legible, fácil de entender y demás. El nombre como tal, que vendría a ser text 6XL, que vendría a representar el mismo valor. Sin embargo, no viene a representar el mismo valor a nivel de alto de línea, que en este caso le estamos dando un valor custom, que eso también lo podemos hacer en Tailwind como tal. Y estamos utilizando dos piezas tipográficos, en este caso, que es regular y bold. ¿Cómo esto está construido? Pues vamos a verlo aquí directamente. Voy a colocarle un fondo para fines prácticos, para poder visualizarlo. Y esto es un titular, un ejemplo, el nombre de la fuente que estamos usando, en este caso va a ser Open Sans, el tamaño de la fuente, el alto de la línea y el peso, que vendría a ser el peso de la fuente, que en este caso va a ser de 400, que viene a ser una fuente regular, ¿no? Que básicamente no es bold, es lo contrario a bold. Para el otro caso, el único cambio principal es que la fuente es bold, ¿no? Esto como tal, lo que tenemos es, de cierta manera, para crear los estilos que nosotros queremos en Figma como tal, que es tan sencillo como seleccionar este texto que tiene ya los estilos preestablecidos, y en este apartado de aquí vamos a crear un estilo de texto que vendría a ser text-6XL, que es el tamaño máximo. Y bueno, lo estaríamos dividiendo en... Aquí es mucho de debate, ¿no? Puedes llamarle base, regular. En mi caso, para
para simplificarlo voy a llamarle regular, que vendría a ser la fuente en regular como tal, la declaro, y bueno, un poco más de lo mismo con lo que es esa versión en Bolt, ¿no? Que eso vendría a ser Bolt, ¿no? Entonces al final del día lo que tengo en los estilos de texto, básicamente tengo la fuente en regular y en Bolt. Ahora, un poco más de lo mismo es los otros estilos, es simplemente declararlos y definirlos como tal. Esta plantilla o esta guía, te lo voy a compartir, son los estilos como tal que vienen del framework. Ahora, si hasta el momento no queda claro por qué estamos usando lo de framework, voy a explicarlo también, si hay un dev que nos esté escuchando, por qué estamos usando esto, ¿no? Ahora, hay una parte súper importante de los textos, que es básicamente, como estos textos o estos estilos ya vienen definidos por este framework de CSS, permiten aplicar varias cosas, como es el hover, que básicamente sería cuando hacen hover sobre, por ejemplo, esta acción que estoy haciendo sobre este ítem, que dice font smoothing o transición de la fuente. Básicamente, cuando yo posiciono el cursor sobre este texto, cambia de color. Entonces, esos estilos como tal ya vienen por defecto con ese estilo de texto, ¿no? O esa acción, que en este caso vendría a ser hover. Entonces, en este caso estamos aprovechándonos del sistema tipográfico que ya viene incluido en Tailwind para poder nosotros replicarlo en Figma como tal, para que, una vez más, sea mucho más fácil de implementar el sistema de diseño. Al final lo que se busca es que la fricción entre diseño y desarrollo sea la menor posible, ¿no? La única forma de conocer esto que estoy mencionando es conversar con el desarrollador sobre estos temas, ¿no? De cuál es el sistema tipográfico que tiene actualmente implementado el framework. Si no lo tiene, lo podemos definir uno custom y demás. Otra ventaja que tiene es el tema de los breakpoints. Si esto es súper claro para el desarrollo, para hacer un ejemplo práctico de lo que es esto básicamente en diseño, básicamente los breakpoints con los textos nos va a permitir, por ejemplo, si estamos diseñando una web en una versión mobile, va a tener un texto base de text base que viene a ser 16 píxeles y 24 de alto de línea, y a una medida, por ejemplo, de 1024 píxeles de ancho de la pantalla, o sea, una medida de tablet, una medida de computadora, pues podemos hacer que ese texto cambie con los breakpoints, ¿no? Entonces, como tanto los breakpoints como estados o condicionales como hover, focus, etcétera, ya vienen incluidos dentro de lo que es este framework y están relacionados con las clases ya definidas, es por eso que estamos haciendo uso de esta escala tipográfica o este sistema de tipografías del framework como tal. Ahora, vamos a personalizarlos también, porque en el inicio mencioné que esto se hace con Inter, ¿no? Entonces, para nuestro caso vamos a usar Open Sans, que es es una tipografía de la cual vamos a hacer uso de dos tipos de fuente, que vendría a ser la regular 400 y la Bolt 700, que vendría a ser estas dos variantes, por así decirlo. Ahora, vamos a ver una parte, si bien hemos visto cómo se declara esto en Figma, que, siendo muy honesto, no tiene ciencia al final del día. Es declarar los estilos, o mejor dicho, los estilos tipográficos para cada uno de los casos. Al igual que lo vimos en el caso anterior, que mencionamos cómo crear estilos principalmente para premios y premiación, y luego los generamos para los demás colores, porque al final del día es una tarea repetitiva. Lo que ocurre en desarrollo es algo interesante. En desarrollo, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer, eso igual, es más un tema de desarrollo. No es necesario saberlo, pero creo que es importante mostrarlo, porque al final del día, si nos ponemos puristas, un sistema de diseño es algo que está implementado en diseño y en código. Entonces es por lo menos tener un poco de conocimiento de qué es lo que ocurre en desarrollo, ¿no? Para que esto funcione. Okay. En este caso estoy importando una fuente, que en este caso es una IBM Plex Sans, ¿no? Pero para nuestro caso particular vamos a importar otra fuente, que en este caso va a ser para que básicamente el framework use la fuente que nosotros queremos, ¿no? Para eso nos vamos a Google Fonts y vamos a básicamente especificarle qué tipo de fuente queremos, ¿no? Ahora, en este punto vamos a irnos a ese apartado de aquí, que es embeber código,
y vamos a copiar el link básicamente que nos va a permitir integrar esta fuente en nuestros estilos como tal, o mejor dicho en el framework. Para esto hay varias formas, puedes hacerlo en Android, iOS, Flutter, y bueno, principalmente nosotros lo que nos importa es importarlo como una URL, ¿no? En este caso sería tan sencillo como copiar estos estilos de aquí. Copiamos y tan sencillo como pegarlo en esta sección de aquí, en donde ya estamos jalando las fuentes que necesitamos, ¿no? Que en este caso está importando prácticamente todas, que son las, bueno, la medida de 300, 800, 300, etcétera, ¿no? Todas las versiones de lo que es la tipografía Open Sans. Estos dos campos aquí son más de un tema de configuración de Tailwind, que básicamente jala utilidades y demás. Es algo que no vamos a ver con profundidad, ¿no? Ahora, el último punto es a nivel de cómo se configura esto. Como ves aquí ya tengo configurado todo lo que son los colores. Entonces para poder configurar voy a basarme en lo que ya tengo en lo que es mi portafolio, en el archivo de configuración de lo que es el archivo de Tailwind. ¿Cómo se configura esto? Básicamente agregamos un nuevo parámetro que es para indicarle el nombre de la fuente que vamos a usar, ¿no? En este caso es Font Family y estamos indicándole que es, bueno, para nuestro caso particular vamos a indicarle que va a ser ya no IBM sino Open Sans. Vamos a escribir el texto tal cual y en este caso estamos agregando también una fuente, o mejor dicho una fuente de respaldo, por así decirlo, en caso que falle el servidor, se caiga, lo que sea, va a usar la fuente de sans serif, ¿no? Que es un campo bastante bueno, que siempre debe estar, ¿no? en el archivo de configuración de nuestro ISO. Con esto lo que acabamos de hacer es indicarle a Tailwind que va a usar la tipografía de Open Sans. En caso que no le encuentre por X motivo, va a usar sans serif. Y bueno, en este apartado ya tenemos configurado como tal la fuente. Como tal no tenemos que declararlas como si lo hemos hecho con los colores, porque ya viene por defecto y por las ventajas que anteriormente se mencionaron, que ya viene con funcionalidades y con viene integrada con los breakpoints, ¿no? Y demás. Entonces en este caso ya hemos visto cómo implementar este sistema. Si es algo, y haciendo un resumen para finalizar esta cuarta clase, es una forma particular de implementarlo. Ahora, nuevamente hacemos hincapié en por qué se hace de esta forma, porque ya tiene muchos beneficios y ya es de cierto modo más fácil de implementar por los desarrolladores. Un consejo que puedo dar en este caso es, si bien este sistema tipográfico es bastante robusto y funciona, al final del día cuando creemos la landing no vamos a usar todos. Eso no significa que se puedan eliminar. Al final del día, al ser landing un producto tan específico y ser solo una página, es muy poco probable que lleguemos a usar todo, ¿no? Pero si hablamos de un producto futuro, un producto escalable, sí vas a llegar a usar la gran mayoría de las tipografías, ¿no? Que son incluso estas que están aquí, que pasan como un poco desapercibidas, que al final del día sí se llegan a utilizar en un producto mucho más robusto, ¿no? En sí es esto, es un poco el resumen que tenemos en la clase, de estas de la clase 3 y la clase 4, de cómo se han ido implementando. En la próxima clase voy a tener todo esto, todo el sistema tipográfico ya plasmado aquí, que nuevamente es una tarea repetitiva, y básicamente vamos a ver los otros puntos del Design System, que haciendo una recapitulación nos quedaría por ver lo que son el sistema espaciado, cómo se implementa sistema espaciado tanto en Figma, principalmente en Figma, y el sistema de elevación que va a ser principalmente Figma. Esos dos puntos vamos a darles una única clase, ya que es bastante breve el cómo se implementa y no tiene tampoco mucha ciencia. Y en la clase que viene a esta, vamos a ver ya cómo plantear la landing, ¿no? Una landing, que luego vamos a ver cómo se va a comportar, cómo se aplican lo que hemos determinado en desarrollo. Principalmente algunos puntos de interacción, ¿no? Por ejemplo, si yo defino, un ejemplo práctico, si yo defino los colores de esta forma,
cómo al final del día se terminan aplicando en desarrollo, ¿no? Porque solo hemos visto los colores a nivel de configuración, más no la aplicación de los mismos. Y también con las tipografías, cómo se llegan a aplicar en desarrollo. Que es, sí, no es una clase especializada en enseñarte Tailwind. Es súper importante conocer cómo esto se va, o bueno, cómo esto va interactuando y va teniendo relación y va teniendo sentido cuando hablamos de un sistema de diseño en diseño y en código. Entonces, esto sería todo por la clase número 4. Pero en la siguiente, donde vamos a ver básicamente temas de espaciado y el sistema de elevación.